Bueno, benditos sean todos en Cristo Jesús. Dios los bendiga y los guarde. Una vez más estamos aquí con ustedes para poder compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos ha permitido estar hoy transmitiendo por la misericordia de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante relevante, que es la doctrina y la práctica. Esto tiene relevancia basado en los temas que hemos hablado, de imitando también a Timoteo. Ya que el apóstol Pablo, vemos en 1 Corintios, si no estoy mal, que es capítulo 4, versículos creo que es 14, 15 y 16, hace mención de que él les enviará a Timoteo para que al ver a Timoteo sepan cómo es Pablo y pues así mismo puedan imitar a Pablo, porque el énfasis de Pablo es imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Pero para que ellos no tengan una divagación de cómo será Pablo y cómo no será, él les envía a Timoteo, porque prácticamente Timoteo es una manifestación también de Pablo o de la manera de comportamiento de Pablo, es decir, ver a Timoteo es ver a Pablo. Por lo que también Pablo señala en 2 Timoteo, cuando hace mención, dice que tú has seguido mi conducta, mi fe, mi doctrina, mis persecuciones, etcétera. Entonces, al ver a Timoteo era ver a Pablo, por así decirlo, en lo que predicaba, en la forma que lo hacía, etcétera. Por lo cual, Pablo les envía a Timoteo, no solo eso, sino que también Timoteo es enviado a la iglesia de Éfeso. Y el objetivo de enviar a Timoteo a la iglesia de Éfeso era para que no enseñaran diferente doctrina. Y ahí es el punto donde nos hemos querido enfatizar. No solamente que ahí a nosotros nos estén mandando ahorita para corregir lo que es correcto, sino que en el sentido de que puede llegar un momento que Dios nos envíe a corregir lo que es incorrecto. Pero para que eso llegue, tenemos que primero nosotros comenzar a formarnos correctamente de la doctrina. No necesariamente importa si sea hombre o mujer, sino que también puede ser una mujer que enseñe o edifique o guíe a otras mujeres, así como la palabra también enseña, donde dice, y las mujeres ancianas enseñan a las menores a saber cómo amar a sus maridos. Obviamente, si la mujer mayor no sabe cómo amar a su marido, va a enseñar de mala manera a las otras. Por lo tanto, la mujer anciana tiene que haber sabido cómo amar a su marido según la doctrina de Cristo para saber cómo enseñarle a las menores, para que no encerremos o no y nos enfoquemos como que solo colocarlo en términos de ministros que enseñan o corrigen a otros ministros, sino en el sentido de todo rango y ámbito. Por eso lo hemos especificado en el punto de la doctrina básica, que todos debemos conocer la doctrina básica o lo fundamental. De aquí estamos partiendo, porque imitar a Timoteo significa que si Timoteo fue enviado para corregir doctrina y queremos imitar a Timoteo, también significa que Dios tiene que tener la confianza en nosotros, por así llamarlo, o los ministros en el cual estamos en ciertas congregaciones, para que nos pueda enviar, porque tienen la confianza que no vamos a hacer un caos a la iglesia que vayamos, ¿verdad? Sino que tienen la confianza de que si vamos, vamos a cumplir con lo que tenemos formado y educado en nosotros, y tienen la confianza de que si vamos a ese lugar, vamos a cumplir correctamente con lo que se nos ha sido encomendado, enviado. Bueno, entonces basado en esto vamos a orar para pedirle al Señor dirección y también para que el Señor nos ayude a entender y comprender. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti para poder comprender tu palabra, para que tú nos dirijas y nos guíes, para que iluminen los ojos de nuestro entendimiento a través de la sabiduría y la revelación de cómo tú lo conoces. Te pedimos que nos guíes al arrepentimiento, al perdón de pecados, que nos abras el entendimiento para que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, sino que pongamos en práctica tu palabra, para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Entregamos este tiempo para tu nombre, para tu gloria, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces entrando en este detalle, tenemos este punto de la doctrina y la práctica. Vamos a mostrar aquí de dónde venimos, que ya lo hemos, aunque ya lo he resaltado, pero lo colocamos aquí. Imitando también a Timoteo, que es lo que del punto principal de que hemos venido hablando, y por eso lo mencioné en 1 Corintios capítulo 4, de que vemos claramente cómo el apóstol Pablo confía en Timoteo y lo lleva. Por lo tanto, nosotros, siendo nosotros un Timoteo, por así decirlo, y siendo Pablo Jesucristo, en las figuras, por así decirlo, ¿verdad? En el sentido de que, eso creo que lo he mencionado en otras reuniones, pero siendo en el ejemplo de Pablo como un ministro maduro y siendo Timoteo como un ministro joven,
siendo nuestro ministro maduro Jesucristo y siendo nosotros ministros jóvenes, o siendo él Pablo siendo padre de Timoteo, y así siendo Jesús nuestro padre y nosotros sus hijos. De diversidad de maneras podríamos explicar esta manifestación entre Pablo y Timoteo, y por eso hablaba del ministro maduro Pablo con consejos hacia el ministro joven Timoteo, y Jesucristo nuestro ministro maduro aconsejándonos a nosotros a través de su palabra. En este caso dice que envían a Timoteo a Éfeso para que nos enseñen diferente doctrina. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente, como ya lo mencionamos, no estamos nosotros del todo en una postura de que nos envíen a corregir lo incorrecto, sino que estamos en una postura de ¿qué pasa si yo tengo una doctrina que es incorrecta? ¿Debería yo cambiar esa doctrina que es incorrecta porque tengo una diferente doctrina? Y puede ser que también yo esté enseñando una diferente doctrina. Y esto también se ve muy común ahora en TikTok, ¿verdad? Que ahora como tienen todos, son muy portavoces, se colocan en TikTok a veces jóvenes o inclusive personas mayores a comenzar a enseñar diferentes doctrinas. Inclusive ellos pueden decir que tienen la sana doctrina, pero están tratando de corregir y enseñar cosas que tal vez no son correctas, o ellos no la tienen claras, o Dios no se las ha revelado, pero ellos ya tomaron una postura de voy a corregirlos porque la Biblia dice que hay que corregir, ¿verdad? Pero ya hemos mencionado pues de que tenemos que ir, para poder entender bien eso, tenemos que ir a las bases, para poder después manifestar lo que cuando Dios ya nos envíe, en dado caso, si en dado caso nos envía a corregir lo que está equivocado. Y entre uno de los primeros puntos que hablamos era diferente maestro, ya que la palabra que se enseña enseñen diferente doctrina, o diferente doctrina habla de un diferente maestro, es decir, viene una diferente enseñanza porque tienen diferente maestro. Entonces, si nuestro maestro es Cristo, con las personas que estemos vamos a tener la misma doctrina. Y esto también me ha pasado a mí con ciertos hermanos en Cristo que tal vez hagamos de cuenta, yo los miro cada 2 años o cada año, ¿verdad? Y cuando hablamos nos damos cuenta de que tenemos la misma doctrina, es decir, no nos hablamos, no es como que nos sentáramos a platicar, etcétera. Y cuando uno lo mira tal vez al año, hablamos de temas que dice, eso también a mí Dios me lo habló, ¿va? Y también de la misma manera que yo lo aprendí, así también ellos lo aprendieron. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo maestro, que es Cristo. Y esto también me ha pasado a mí en ciertas maneras que a veces yo tengo algún tema que creo que Dios me ha enseñado y tal vez hablo con algunas personas, tal vez no lo tienen, qué sé yo, no sé. Pero de repente aparece alguien que por alguna razón una vez me topé una predicación de una persona que era de África y creo que no sé si era de Kenia o de Uganda, no recuerdo muy bien, pero él era un predicador y me di cuenta de que lo mismo que yo estaba enseñando, él lo enseñó. O sea, casi la misma forma. Y tampoco es que yo lo haya escuchado a él y haya aprendido, o que él me haya escuchado a mí. Simple y sencillamente era lo mismo. De igual manera con una persona, creo que era otro predicador creo que era de Puerto Rico, que muere en los Estados Unidos. También algo que yo tenía, que yo había visto una palabra, él lo explica y también él lo enseñaba. Y dije, pues tenemos lo mismo y no es que yo le toque a la puerta y diga, mire, enséñeme, sino que es una persona de otro país, que es de otra generación, que él vive en su comunión y que casualmente es una enseñanza que yo también tengo, ¿verdad? Porque tenemos un mismo maestro, el mismo maestro enseña a los mismos y por eso estoy colocando personas que, en este caso, pues yo soy de Guatemala, esa persona era de Puerto Rico y la otra persona era ¿cómo se llama? De Kenia, creo que es. Entonces, o de Ghana, no recuerdo. Entonces, prácticamente los tres, tampoco yo me voy a poner en el nivel de ellos porque no estoy para eso, sino que estoy hablando de que cualquiera que ande en la doctrina de Cristo va a ser enseñado por el Espíritu Santo de la misma manera. También conozco a una persona que dijo eso, ¿verdad? Dijo que cuando yo le revelaba cosas y de repente agarraba la Biblia con comentarios y lo mismo que le habían enseñado a él estaba ahí en los comentarios. Entonces, a lo que voy es de que un mismo maestro, una misma doctrina. Dos, ¿qué es doctrina? Que lo hablamos acerca de la naturaleza que nos es enseñada para manifestar una naturaleza. Por eso Jesucristo dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. También la palabra en Romanos menciona, dice que a los gentiles que por naturaleza hacen lo que es de la ley. Pero la ley es dada para los matricidas, homicidas, los fornicarios y adúlteros, porque eso la ley es buena, porque la idea de hacerlo es que ellos dejen de pecar para tener una manifestación de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la doctrina, que en sí mismo se habla como didaje o a veces como Torah,
habla acerca de la instrucción o enseñanza para llegar a alcanzar algo. Y esta manifestación es alcanzar la manifestación y la plenitud de Cristo. Por eso que la naturaleza de Dios es el amor y la sabiduría, etcétera, que la encerró en mandamientos o la colocó para que nosotros al cumplirla alcancemos la manifestación del Hijo de Dios, que es Jesucristo, como el mismo Jesús lo menciona. Dice, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Y por eso Jesús también dice, así he venido para hacer tu voluntad, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí. Y luego vemos cómo Jesús dice al final, perdón, se expresa en el libro de Corintios o Colosenses creo que es, cuando dice que Jesús es la imagen de la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque siguió la doctrina, siguió la palabra. Entonces, por eso hablamos de la doctrina como una naturaleza que se enseña. ¿Para qué? Para dar a luz a una naturaleza. 3, la doctrina y los aspectos espirituales. Ya hablamos de esto con respecto a la doctrina, con la revelación, la profecía, la ciencia y los salmos, ¿verdad? Entonces, la diferenciación de alguna manera, pero que todo ese conjunto también pueden ayudar a desplegar un mayor entendimiento o revelación de las cosas. 4, el fundamento de la doctrina, que fue lo que hablamos la semana pasada, que es de que toda doctrina tiene que estar bajo el fundamento que es Cristo, que Él es la roca donde cual se tiene que fundamentar todo, o en otras traducciones dice la peña, ¿verdad? Que también en el libro de Isaías dice que Dios pondrá una roca en Sión, un fundamento, haciendo referencia a Jesús como el fundamento. Y por eso mencionamos de que todo fundamento tiene que estar en Jesús, es decir, toda doctrina tiene que estar fundamentada en Cristo. ¿Qué quiere decir? De que todo se tiene que estar sujeto al amor. Si nosotros nos salimos del amor, estamos saliéndonos del fundamento. Es decir, que toda doctrina que no exprese el amor de Dios está saliéndose del fundamento. Aunque alguien hable de la Trinidad o hable ¿cómo se llama? Del Espíritu Santo, un montón de cosas, si lo sacan del amor, están fuera del fundamento. Aunque estén hablando de doctrinas que ellos digan básicas, ¿verdad? Pero si no está bajo el fundamento del amor, esa doctrina no vale, aunque sea muy teológica. Por esa razón es de que vimos en el libro de Filipenses donde dice de que algunos predicaban por contienda, otros predicaban por envidia, pero otros predicaban con amor. ¿Qué quiere decir? De que todos estaban bajo la doctrina de que dicen, vayan y prediquen el evangelio de toda criatura. Los tres estaban, aquí el que predicaba en contienda, el que predicaba en envidia, el que predicaba por amor. Los tres estaban diciendo, la Biblia dice que hay que ir a predicar, pero solo uno estaba bajo el fundamento. Es decir, que su doctrina estaba fundamentada en el amor, los otros no. Entonces, por eso que toda nuestra doctrina debe estar fundamentada en Cristo. Y Cristo representa el amor, la justicia, la misericordia, la fe y otros aspectos que vimos la semana pasada. Menciono todo esto por la línea que llevamos claramente, pues para poder aclarar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el día de hoy, como ya mencionamos, hablaremos de la doctrina y la práctica. Esto porque también la semana pasada, cuando hablamos de Jesús y cuando Jesús mencionaba diciendo de que todo aquel que oye mis palabras y las practica estará fundamentado, es como aquel aquel que edifica su casa sobre la roca. Y por esa razón vemos de que no es solo el hecho de saber la doctrina, sino también ponerla en práctica. Y por esa razón es de que hoy hablaremos de ello. Claramente colocaremos el mismo pasaje de Mateo, que lo vamos a leer, que es Mateo 7, el 24 al 27, cuando Jesús habla de esto luego del ¿cómo se llama? El sermón lo que se conoce como el sermón del monte en el libro de Mateo capítulo 5, ya que Jesús, cuando uno, por ejemplo, se da mayormente con las Biblias que están en rojo, ¿verdad? Que tienen las palabras de Jesús en rojo, nos damos cuenta que Jesús comienza a hablar en el capítulo 5 de Mateo y él termina de hablar en el capítulo 7 de Mateo. Es decir, que Jesús se lanza prácticamente el sermón del monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, y él concluye sus palabras diciendo de que todo aquel que oye sus palabras, ¿qué palabras? Del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7, y las pone en práctica, lo comparará a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. Pero aquel que no oye sus palabras, pero en el que oye sus palabras y no las pone en práctica, lo comparará a alguien que puso su casa sobre la arena. Entonces ahorita lo vamos a leer para entrar en detalle y dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Versículo 24. Cualquiera pues quien me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa
sobre la arena. 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ok, entonces vemos de que acá Jesucristo nos está hablando de algo bastante importante, que era lo que hablamos la semana pasada sobre el fundamento, es decir, edificarnos nosotros sobre el fundamento que es Cristo. Pero también vemos aquí que cuando Jesús nos habla del fundamento de la doctrina, es de que no es solo que nosotros sepamos la doctrina, no solo el hecho de que Dios nos transmita las enseñanzas y nosotros digamos qué bella, qué bonitas son las palabras de Jesús, que a veces mencionan que Jesús hablaba, comunicaba bien simple, enseñaba bien simple y que le demos todo ese adorno o elogio a Jesús y que claramente está bien que lo hagamos porque así es. Pero también es importante que eso que hemos elogiado, que hemos dicho que es certero, que es verdadero, también que lo pongamos en práctica. Es lo que Jesús Cristo quiere resaltar. Es decir, que no es solo es oír, sino que el fundamento se basa en el oír y en llevar a la práctica lo que se nos ha enseñado. Que es muy obvio que ese es un gran problema que tenemos en el cuerpo de Cristo. Regularmente nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos cumpliendo la palabra al pie de la letra y que por eso hay personas que hablan acerca de que ellos tienen la sana doctrina o personas indicando de que ellos son los mayores de todos o corrigiendo en TikTok o en YouTube o haciendo debates declarando que tienen la sana doctrina. Pero la idea es vivir la sana doctrina, ciertamente no descartar el hecho de conocer, sino que obviamente se conoce para hacer. No podemos solo hacer sin conocer, porque también ese es un problema que nosotros tenemos. Que nosotros hagamos de cuenta, dan una prédica y después decimos que la hacemos porque la oímos y pensamos que estamos haciéndola, pero realmente no le hemos puesto el detalle suficiente a entender lo que se ha predicado o enseñado para llevarlo a cabo. Simplemente oímos algo y pensamos que solo lo oírlo es vivir en la calle y a como salga, ¿verdad? Y no es así. Hagamos de cuenta algo, en un ejemplo, hagamos de cuenta que nos muestren a nosotros en televisión, vemos un partido de fútbol en televisión y bueno, lo digan ahora nosotros, bueno, aquí está la pelota, vayan a jugar. Y todos se ponen a jugar, obviamente va a ser un desastre eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas no conocen las reglas, no conocen todo. Sí han visto en el partido ciertos rasgos y ciertas cosas que pasan en un partido de fútbol o de básquetbol o de béisbol o de tenis. Pero cuando ya uno entra en la práctica, o en este caso, pues que es algo conjunto, ¿verdad? Que nos dan una pelota, bueno, vayan a jugar fútbol ahora, o aquí está la pelota de básquet, vayan a jugar básquet. Nos vamos a dar cuenta que es un caos, es un desorden, es un gran problema y que nosotros, digamos, ya estamos poniéndolo en práctica. Así pasa realmente a veces en el Evangelio. También hay un video, creo que salió en internet hace años, donde pusieron creo que habían como 30 niñitos y habían unas personas ya maduras jugando fútbol y los niños metidos ahí. Entonces se miraba como un montón de niños iban por la pelota de fútbol y los mayores solo hacían el pase y se miraba como el montón de niños se movían por la pelota, como que fuera un montón de arena, ¿verdad? Y los mayores solo hacían pases para llegar a la portería. ¿Por qué? Porque obviamente ellos ya eran expertos, ya sabían cómo jugar, los niños no, los niños solo pusieron ahí, juguemos a como venga. De igual manera así pasa en el Evangelio. Nosotros vemos algo, escuchamos prédicas, hagamos una enseñanza y ya con eso vamos allá a la casa o a la calle o a la universidad, al trabajo y a como salga, ¿verdad? Y eso pues tampoco Jesús está hablando de eso. Está hablando de que le pongamos atención y de que basado en lo que le pusimos atención vayamos a practicarlo. Entonces nosotros tenemos muchos problemas en practicar la palabra. No, yo lo digo por propia experiencia, ¿verdad? En el sentido de que cuando yo ya me he dispuesto en algún punto de mi vida, es decir, yo ya era cristiano como a los 19 años más o menos, y estuve en la práctica de escuchar prédicas, de oír hermanos, leer la Biblia y todo. Me di cuenta después, de cierto punto, que ya poner en práctica era cosa seria. Es decir, ya uno dedicarse a poner en práctica una palabra, ya a veces podía ser difícil, porque ya cuando uno lo pone en práctica uno se da cuenta de muchas cosas. Cuando uno escucha una predicación, uno escucha hablar a un hermano, y uno dice, qué bonito el hermano que habló, que tal y tal cosa. Y cuando uno se enfrenta a las cosas de la vida, como nunca a veces se nos presenta la oportunidad, no lo hacemos. O si lo hacemos así como salga.
Pero ya cuando nosotros efectivamente nos vamos a practicar algo, ya nos damos cuenta de las consecuencias de la práctica, ya sea de que si estuvo mal la enseñanza, ¿por qué es que eso sale mal? Porque vemos el resultado. Si nosotros vemos que lo hacemos bien, también vemos el resultado de eso que hicimos bien, porque nos dispusimos seriamente en nuestro corazón a ponerlo en práctica, pero a veces no hay esa seriedad en nosotros. Claramente no en todos, ¿verdad? Porque también hay diferentes personas de diferentes maneras. Entonces hay muchas personas que dicen de que hay que aunque solo leamos un versículo que pongamos en práctica, hay otras personas que dicen que no, que hay que estudiar mucho y de ahí de todo, ¿verdad? Yo creo que en muchos casos la mayoría está equivocada. Y no es que yo me la lleve de que sé mucho, sino que quiero dar a entender de que ellos no lo manifiestan, es decir, ellos hablan algo, pero no están dando los resultados. Gente que dice que hay que leer, aunque sea un versículo y ponerlo en práctica, no se les manifiesta eso, es decir, no vemos su resultado. Me explico. Es decir, y hay otras personas que dicen que hay que leer mucho, hay que estudiar mucho y que también hay que ponerlo en práctico, pero no se está viendo el resultado. En ellos no se está mostrando, por así decirlo, una gloria o una manifestación. No está hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas espirituales. Es decir, que cuando uno habla con ellos no se ve la sabiduría, no se ve la prudencia, no se ve la sensatez o la rectitud. Tanto el que dice que hay que solo leer un versículo como el que dice que hay que leer un montón. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué? Porque obviamente no estamos practicándolo como se debe. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo se debe. Si no conocemos cómo se debe, no podemos aplicar como se debe. Claramente, entre el escuchar y el practicar también hay una gran multitud de cosas que también están relacionadas en ese intermedio. Y por eso también Jesús lo expresa en la parábola del sembrador, porque en la palabra del sembrador habla de que ellos escuchan la palabra, pero en lo que se escucha y se siembra en el corazón pasan varias cosas. Por eso Jesús menciona acerca del junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Es decir, que del oír al dar fruto pasan cosas durante ese proceso para dar fruto al 100 por 1. Y entre uno de ellos se habla del entendimiento, otro los afanes de la vida y otro aquellas personas a causa de la persecución. Entonces hay cositas que impiden que nosotros pongamos en práctica realmente la palabra. Pero también esta parte de la puesta en práctica está en todos los niveles. Es decir, no estamos hablando que alguien que comience en el Evangelio va a tener este problema, sino que también pasa cuando hay personas que tal vez son pastores o ministros que también tienen ese problema. Es decir, este problema de llevar a la práctica la palabra está en todos los niveles. Y también este problema de ver cuáles cosas sí pongo en práctica y cuáles no, también está en todos los niveles. Es decir, este problema es constante. No es que solo las personas que van comenzando tienen el problema. Todos tienen ese problema, inclusive las personas que ya están pastoreando o están enseñando o están como profetas o apóstoles o maestros o alguien que sea un teólogo, también tiene el mismo problema. Ese problema siempre va a existir, a menos que nosotros busquemos reducirlo. Y por esa razón a veces pasa que en las congregaciones los ministros se enojan diciendo que la gente que por qué no, por qué la iglesia no crece y por qué esto y por qué lo otro, obviamente las personas no lo están poniendo en práctica y seguimos dando palabras, seguimos dando cosas, pero obviamente no se está poniendo en práctica. Es decir, hay algo que está pasando entre la predicación y que la persona ejecute eso. Pero obviamente tiene que comenzar primeramente con las cabezas, por así decirlo, los pastores o ministros, para poder que esas cosas cambien. Y por eso aquí en el libro de Romanos, lo habla el apóstol Pablo y dice de la siguiente manera, versículo 17 al 24, el capítulo 2, dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. 20, instruidor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. 24, porque como está escrito, el hombre
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, esto es bastante importante resaltarlo. Y menciono las personas como profetas o evangelistas o maestros o pastores, porque de alguna manera ellos tal vez comenzaron de esa manera. Ellos comenzaron predicando, enseñando, pero no poniendo en práctica. Y tal vez dejaban, por así decirlo, boquiabiertos a las personas cuando predicaban. Y los fueron siguiendo dándoles el lugar hasta que llegaron a continuar predicando, pero no necesariamente en una disposición del corazón en la práctica de las enseñanzas. Nosotros regularmente cuando nos dicen una palabra de parte de Dios o cuando leemos la Biblia, etcétera, practicamos de una manera o llevamos a la práctica o pensamos que estamos llevando a la práctica de una manera muy inconsciente. Eh, o en otros aspectos como en supuestos, ¿verdad? Supuestamente estamos llevando a cabo porque medio conocemos y miramos cómo se resuelve. O bajo conocimientos humanos que tenemos y pensamos que estamos practicando la palabra, pero realmente no está sucediendo. Y obviamente si nosotros desde pequeños, es decir, desde que iniciamos en el Evangelio, comenzamos con esa falta de práctica y comenzamos a crecer, obviamente crecemos ya con esa formación. Por lo tanto, cuando ya llegamos a la estatura de un maestro o de pastor, etcétera, entonces ya venimos con ese problema encima de nosotros. Por eso que Jesús mismo habla acerca de los fariseos y dijo, presten atención a todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos ni siquiera con un dedo quieren llevar la carga que les están imponiendo ustedes. Y también Jesús menciona de que todo lo que ellos dicen es correcto, pero ellos no quieren practicarlo. Entonces dice Jesús, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, este problema del fariseísmo, que es lo que Jesús habla acerca de la doctrina de los fariseos o la levadura de los fariseos, se ha sido muy propagada o hablada en todos los lugares. El problema está que no lo hemos resuelto. Es decir, nosotros realmente no nos hemos dispuesto a poner en práctica la palabra. La mayoría de cosas que nos hemos llevado a hacer es a impulsar a la gente que estudie la palabra. Ese es el mayor impulso que se le ha dado a la gente de estudiar la palabra y de predicar la palabra, pero no necesariamente cómo llevar a cabo la palabra. Inclusive, pues eso también pasa en los ámbitos de que ciertas congregaciones, cuando hablan en las predicaciones, como ya lo mencionamos en su momento, lo que se hace en la predicación no necesariamente es enseñar del todo cómo la gente haga algo, sino que a veces se hace una confrontación o una convicción o un convencer a alguien para que haga algo, ¿verdad? Y luego de eso ya viene la parte de la enseñanza. Por eso lo vimos en su momento que uno puede predicar como Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Claramente alguien dirá, bueno, ¿y cómo me arrepiento, verdad? O bueno, ya se arrepintió y ahora ¿qué hago luego de arrepentirme? Entonces ya viene un maestro a enseñarle qué es lo que debería de hacer. O alguien que le enseñe realmente cómo debería caminar en Cristo, como lo que se conoce de doctrina básica. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? De que por el tener nosotros todos, la mayoría de nosotros, el problema de no ser diligentes en la puesta a la práctica, por lo tanto, la gloria de Dios no se ha manifestado como se debe, y también nosotros crecemos con esas carencias y le exigimos a veces al pueblo algo que ni siquiera nosotros estamos haciendo. Por eso que vemos aquí, en el pasaje de Romanos, como dice, y tú que... Perdón, se me trabó el mouse quizá. Entonces, por eso vemos aquí, en el caso en el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de adulterar, hurtas. Y esto también es importante resaltar lo que dice, no te enseñas a ti mismo. ¿Por qué? Porque ciertamente pasa, y eso lo digo pues obviamente por lo que me he dado cuenta con otros, tanto como mi persona, es de que a veces pasa que cuando alguien comienza a predicar los días sábados o predicar los días domingos seguido, se enfoca en el mensaje para predicar el día sábado y día domingo, para enseñarle a otra persona. Pero esta persona no se enfoca también en educarse él. Es decir, que él no tiene como que un tema aparte para que él mismo se edifique y se forme a su estatura. Hagamos de cuenta como una persona, maestro, que llega a dar clases a una escuela primaria. Entonces tiene muchos niños de segundo primaria o tercero primaria y él les enseña, pero él no aprende algo más. Esto también se daría un poquito más, por ejemplo, cuando uno está en la universidad y uno es auxiliar, ¿verdad? Entonces uno le tiene que enseñar a las personas que están en un grado menor que nosotros
pero nosotros también tenemos que seguir nuestro ritmo de aprendizaje, ¿verdad? Pero si nosotros no seguimos ese ritmo de aprendizaje, sino que solo queremos enseñar a los demás y no aprender nada, entonces ahí estamos cometiendo un error. Y eso es lo que a veces pasa cuando hay pastores o predicadores que se enfocan tanto en enseñar y se olvida de ellos de aprender y también de ellos poner en práctica, ¿verdad? Entonces aquí también menciona, por eso tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Es decir, tú dices que se tiene que hacer algo, pero ni siquiera tú lo estás poniendo en práctica. Y eso es algo que, vuelvo a repetir, está afectándonos a todos. Puede ser que digamos doctrinas, puede ser que saquemos muchas cosas de la teología, como a veces se conoce, pero no se está poniendo en práctica. Y a veces cuando ya se pone uno a pensar, bueno, hagamos de cuenta que a veces se habla de la dicotomía o la tricotomía, que a veces andan ahí personas peleándose por eso. La pregunta sería, está bien, ya sea que sea tricotomía o dicotomía, la pregunta es entonces, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo ese concepto lo puedo llevar a una concepción práctica? Porque si no voy a estar aprendiendo muchos conceptos que están ahí, pero esos conceptos no sé cómo aplicarlos de forma práctica, ¿verdad? Y una de las cosas relacionadas a eso que la Biblia menciona, por ejemplo, cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifica en espíritu, alma y cuerpo para la venida de Cristo. Entonces nos habla de 3 tipos de santificación, espíritu, alma y cuerpo. La pregunta sería, ¿cómo aplico esas santificaciones, verdad? Y también por esa razón habla de la palabra, no solo la palabra en práctica, sino que la palabra como una dimensión espiritual que nos santifica, porque la Biblia menciona también en Timoteo de que somos limpiados por el agua de la palabra. Entonces, cuando hablamos de esa santificación, hablamos tanto de una manifestación espiritual, es decir, cuando uno lee la Biblia, se manifiesta una dimensión espiritual que nos santifica. Y está la otra parte que es alma, que también a la hora de nosotros leer la palabra, borra, por así decirlo, las maldades que tiene nuestra alma formadas para colocarnos instrucciones verdaderas o sabias para que andemos sobre ella. Entonces miramos una santificación alma y una santificación espíritu, alma y también una santificación en el cuerpo, porque los demonios, cuando uno lee la palabra de esas diferentes maneras, también en espíritu salen nuestros cuerpos. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O como cuando le ponen el aguijón en su carne. Entonces vemos de que ciertamente tenemos el concepto de que hay espíritu, alma y cuerpo, pero también a la hora de aplicarlo en términos de santificación, a la hora de leer la palabra o a la hora de manifestar ese tipo de relación espíritu-entendimiento, como también lo aplica el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 cuando habla de cantar con el espíritu y cantar con el entendimiento. Habla de 2 cosas, espíritu y alma. Entonces vemos ahí tanto el concepto como la aplicación, pero si solo nos enfocamos del concepto y hablamos del concepto y los conceptos y conceptos y conceptos, sin ver cómo eso lleva a una práctica, tenemos el problema que hemos estado teniendo. Ahora, avanzando un poquito con esto, que ya mencionamos que las personas que pueden estar como pastores, como maestros, ya cargan este error, o que inclusive, por eso vuelvo a resaltar el punto de los fariseos, de que nadie se quiere llamar fariseo y nadie sabe que es fariseo cuando hay muchos fariseos allá afuera, no tanto solo en el hecho de lo que hacían de dar gala y de todo, sino que en el sentido de que dicen mucho pero hacen poco. Entonces nosotros debemos entrar en ese examinar mayormente a aquellos que enseñan o predican, de que si realmente están poniendo en práctica a la medida que deberían, porque les está exigiendo mucho al pueblo que cumplan, que hagan, que realicen, pero ellos mismos no lo están haciendo. Entonces, ¿cómo pueden hacer que el pueblo cambie si ustedes no mismos cambian, verdad? Por otro lado, si ya bajamos, por así decirlo, de estatura a una cuestión más general, ya veríamos, por ejemplo, Santiago, dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 1 del 19 al 25, dice de la siguiente manera el versículo 20. Ah, no puse el 19, pero me salté. Aquí está, 19 al 25, pero. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil, pero creo que era ahí estaba, creo que ahí me quedé. Entonces, en este caso en particular, el libro de Santiago ya habla, por así llamarlo, a un grupo de personas más general, es decir, no tanto como el apóstol Pablo, que le está hablando a personas que tal vez ya eran rabinos, ya eran doctos, instruidores, o se creían instruidores de algo, y les dicen de que, bueno, está bien que sepan mucho, pero no están poniendo en práctica, y están exigiendo en un pueblo que pongan en práctica algo que ustedes ni siquiera mismos hacen. En este caso, Santiago ya expone a un grupo general, por eso dice, aquí vamos a bajar, aquí atrás, creo que es esto, no, pero versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, aquí habla de que aquí hay un caso específico, porque ellos ciertamente sí están aprendiendo o están yendo a oír, pero no están enfatizando en la práctica. Entonces, nosotros nos ha pasado, en mi caso a mí me ha pasado, cuando a veces uno escucha o cuando uno habla con amigos en el Evangelio que dicen, mire, una persona decía, ¿viste la prédica del hermano? Sí, y se ponen a hablar, ¿verdad? O cuando uno a veces escucha 2, 3 prédicas. Y está bien que uno lo haga, ¿verdad? Pero también el apóstol Santiago dice, bueno, pero sean hacedores de la palabra. Entonces ahí claramente está bien que uno vaya cada domingo a la iglesia y que uno reciba la enseñanza y que uno escuche la palabra de Dios, pero también se requiere de que esa enseñanza que nos dieron la pongamos en práctica. Pero también entra el problema de que aquí habla el apóstol Santiago, creo que es aquí. Permítanme, quiero ver si no lo salté. Es que habla de oidores olvidadizos, pero no sé si lo remarqué. Quiero ver acá. Perdón. Aquí está. En el versículo 25 dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Esto es bastante importante porque es algo muy, muy natural que pasa. Es decir, cuando uno a veces le pregunta, o en mi caso le he preguntado a personas, antes de pues yo predicar y enseñar, pues le preguntaba a las personas, mira, ¿cómo te fue en la iglesia? Bien, ¿de qué hablaron? Y las personas dicen, bueno, yo no me recuerdo. Bueno, pues se acaba de salir de la iglesia, ¿verdad? O el día lunes, pero si eso lo hablaron ayer. Y eso también me ha pasado a mí. Claramente, si a veces me preguntan a mí, mira, ¿qué predicaron? Fíjate que me recuerdo que hablaron de esto. Y a veces uno se lo olvidó. Entonces, ¿por qué es que uno se lo olvidó? Porque es parte del enemigo o parte también de la falta de responsabilidad nuestra de no prestarle atención a lo que se está predicando. Entonces, escuchamos un mensaje, por así decirlo, es como que nos llegaran a consolar, pero no buscamos realmente un aprendizaje. Y ciertamente sentimos que nos quitan las cargas, que nos quitan tal vez la tristeza y demás, pero realmente cuando llegamos el día domingo, el día lunes o el día domingo en la tarde en nuestra casa, olvidamos completamente el mensaje, se nos olvida y volvemos a caer en el mismo error otra vez la próxima semana o dentro de un mes, porque se nos olvidó lo que enseñaron. La idea que Dios nos enseñe en la palabra, la idea que Dios nos diga es para que lo practiquemos, pero no lo podemos practicar si se nos olvida lo que nos dicen. Y este ejemplo siempre lo he puesto, es como que nuestra mamá nos diga, mire, por favor, hijo, vaya a la tienda y me compra 3 libras de azúcar. Si de repente yo salgo de la puerta y llego a la tienda y yo le digo, mira, fíjate que no me recuerdo lo que me dijo mi mamá, dame 3 libras de arroz. Y mi mamá me pidió 3 libras de azúcar y yo llego con el arroz todo feliz, mira mamá, aquí están las 3 libras de azúcar, de arroz. Y mamá, le pedí 3 libras de azúcar. Entonces eso nos pasa en el Evangelio. Por olvidar no sabemos cómo llevar a cabo. Y ciertamente escuchamos muchas prédicas y pensamos que sabemos mucho, pero si no llevamos a la práctica, comenzando primeramente con enfatizar en este punto de retener lo que se nos ha enseñado, obviamente no vamos a poder practicar. Para poder resolver este punto de olvidar, hay varias herramientas, por así decirlo, ¿verdad? Uno es que le pongamos atención. Lo segundo es de que nosotros podemos grabar la reunión, y eso es la ventaja que ahora se ha tenido con el internet y con todos los medios digitales, que se puede grabar o inclusive de YouTube, saber la prédica y pues
verla en la semana para ya verla con más detalle, ¿verdad? Otra de las cosas que se puede hacer es tomar apuntes, porque obviamente una prédica de 1 hora puede ser difícil de asimilar y a veces puede uno colocar los puntos específicos o guardar las citas bíblicas para luego nosotros repasarla. Entonces podemos hacer medio de la grabación o las cuestiones que ya están en YouTube, es decir, hagamos de cuenta el hermano predica algo el día domingo, en el día lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o sábado, uno vuelve a ver la prédica para ver cómo poner en práctica lo que acaban de transmitir. O tal vez si no, por ejemplo, el caso de toda la prédica, puede ser de que hay una enseñanza precisa que el hermano dio de la hora. Hagamos de cuenta que de la hora a veces uno habla otra cosa y lo resalta en un minuto, ¿verdad? Dice uno algo. Bueno, pongamos en práctica eso. Pero si nosotros nos olvidamos prácticamente de no grabar, de no tomar notas, de nada de eso, obviamente el enemigo va a aprovechar y nos va a distraer, vamos a olvidarnos y luego de eso no ponemos en práctica. Por eso busquemos la manera de solucionarlo. Una de las cosas que le he dicho a las personas para poder solventar esto, les digo, hagamos algo. Para que no se te olvide, hace esto. Apunta aunque sea el título y apunta la cita bíblica base. Luego el día lunes o martes o el domingo en la tarde vas a repasar el título y la cita bíblica y por lo menos de ahí agarrar de base, ¿verdad? Para comenzar a meditar con otros versículos que tú tienes, lo que Dios te quiere hablar. Por lo menos ten eso, aunque sea, para que sepas cómo encaminarte. Porque ya también Dios puede usar eso para comenzar a meditar y otro tipo de cosas, porque a veces también nosotros somos un poco despistados. Eso sería una de las formas, como ya mencioné, una de las formas, voy a apuntarlo, no, o sea, bien, lo voy a apuntar aquí en el pizarrón para que no se nos olvide. Vamos a mostrarlo acá, en el pizarroncito. Ok, vamos a mostrarlo aquí, vamos a poner aquí punto 1. Entonces, 1, guardar. Vamos a poner aquí título y versículo. Eso podría ser una forma, ¿sí? 2, puede ser que nosotros sería volver a oír o ver la prédica. 3, tomar apuntes. 4, prestar atención, ¿verdad? Porque obviamente si no prestamos atención, ¿cómo? Y también podemos tomar un quinto punto, hagamos de cuenta que tengamos un amigo o una persona que conozcamos, podemos discutir sobre el tema. ¿Qué significa esto? De que hagamos de cuenta, es como salir a correr, ¿verdad? Cuando a veces uno le dice, se propone, voy a salir a correr. Uno no sale, ya nos dan 2, 3 meses y uno no sale a correr. Pero cuando hablamos con un amigo le decimos, mira, ¿te apuntás conmigo a salir a correr? Entonces ya entre dos se animan y salen a correr, ¿verdad? Lo que no se pudo hacer en 5 meses, con un compañero lo logramos hacer, porque los dos salimos. Ya sea que uno como que levanta al otro, el otro levanta al otro, o le llega a tocar, mira, vamos a correr. Ah, bueno, aquí tengo ganas, vamos. Entonces ya se ayudan entre ambos. En este caso puede ser de que si uno conoce al papá, a la mamá, o al amigo, o al hermano, etcétera, decirle, mira, fíjate que me gustaría que el lunes o el martes nos juntemos para discutir y hablar acerca del tema que hablaron el domingo con el hermano, ¿verdad? Entonces ya a veces las personas basadas en eso se apuntan. Claramente tampoco tenemos que depender de eso porque también a veces se vuelve muy dependiente, ¿verdad? No estoy hablando de buscar una dependencia, sino que estamos hablando de que por el momento, cómo resolverlo, porque eso es obviamente esto es, ¿verdad? Son cuestiones que nos pueden ayudar ahorita para saber cómo resolver la parte de que no se nos olvide. Guardar por lo menos guardar o escribir el título y versículo y pues ya el día sábado o de lunes a sábado revisamos el título, el versículo y por lo menos de eso que nos puede servir de base para meditar o etcétera. 2, volver a oír la prédica. 3, tomar apuntes. 4, prestar atención y 5, discutir con otras personas porque eso puede ayudar. Esto pasa a veces también cuando se lee la Biblia. Hay personas que cuando tratan de leer la Biblia sola no pueden y cuando se reúnen en grupo 2 o 3 personas ya lo hacen. Y no digo que esté mal, ¿verdad? Tampoco significa que tampoco dependamos de eso porque hay personas de que cuando ya no hay grupo de lectura de la Biblia ya no leen. Es decir que está bien de una forma momentánea
y cuando se va iniciando, pues, pero también nosotros tenemos que edificar individualmente nuestra lectura, ¿verdad? Pero hay personas como, no sé por qué pasa eso, sinceramente. Pero lo que voy es de que hay cosas que podemos hacer para poder resolver ese punto de quitar lo de oidores olvidadizos. Ya teniendo ese punto, ya podemos comenzar a orar, porque obviamente tenemos y recordamos saber qué hacer. Por eso en el Salmo 119 dice, no sé si el versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Ok, vamos a regresar acá, el punto. Entonces ya miremos los puntos, ¿verdad? Punto uno, el apóstol Pablo le habla a las personas que son cabeza, como pastores, maestros, ancianos, etcétera, diciéndole que ellos busquen poner en práctica. Está bien que prediquen, está bien que enseñen, pero pongan en práctica las cosas para no venir y poner duras cargas a las personas, porque ellos dicen mucho y hacen poco. Santiago ya le habla a un grupo general de personas, enfocándose y enfatizándose en que ellos son oidores olvidadizos y que también ellos, pues, de alguna manera no tienen que engañarse a sí mismos, sino que tienen que ser hacedores de la palabra. Pero si no oyen la palabra, perdón, si no retienen lo que han recibido, por lo tanto no van a poder practicar. Es obvio, ¿verdad? Por el caso que ya pusimos del ejemplo de lo que los mandados que la mamá nos da o el papá nos envía. Y por último, vamos a hablar del tercer grupo. El tercer grupo, es decir, aquellas personas que por no poner en práctica las cosas, deberían estar en una estatura, pero por no poner en práctica la palabra, ellos se quedaron estancados en una estatura, es decir, en una estatura baja, por supuesto. Y a veces nosotros quisiéramos mucho de la gloria de Dios, mucho de la revelación, etcétera, pero no podemos porque estamos en una postura donde no se puede hacer. Esto es Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y del mal. Entonces, en este caso hay algo también bastante puntual que resalta el escritor de Hebreos, siempre bajo el contexto de que no ponen en práctica la palabra, pero en este caso dice, os habéis hecho tardos para oír. Esto es bastante importante hablar de lo tardos para oír, porque ya hemos mencionado en ciertas ocasiones de que cuando se habla de oír, se habla de obedecer. Es decir, que la misma palabra oír ya involucra una obediencia. Entonces, esta palabra tardos también va relacionado a pereza. Es decir, que han sido perezosos para poner en práctica lo que se les ha enseñado. Entonces vemos que uno no lo cumplen, el otro se les olvida y el otro es perezoso en la puesta en práctica. Entonces, aquí es bien importante este punto de Hebreos, porque hay muchas personas que a veces quisieran grandes revelaciones, grandes profundidades, que quieren, inclusive quisieran predicar, enseñar y qué sé, hacer un montón de cosas, pero por ser tardos para oír, por ser perezosos a poner en práctica la palabra, Dios no les puede dar todo eso. Y en Hebreos capítulo 5 se da, porque Jesús, prácticamente el escritor de Hebreos comienza a hablar acerca del orden de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo, y él se tiene que detener porque se da cuenta que ellos no pueden recibir esas palabras que se están enseñando. ¿Por qué? Porque ellos no han puesto en práctica. Entonces, por eso dice en este punto, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, no necesariamente porque el tema sea difícil, sino por cuanto ellos no han aprendido las cosas básicas y no las han puesto en práctica. Por eso se hace difícil explicarlo. Es decir, hagamos de cuenta, yo estudié en la universidad y en la universidad nosotros llevamos como, no sé, creo que son 7, 8 matemáticas, ¿verdad? Entonces vengo yo quiero explicar matemática 8 a unas personas de primaria. Es decir, hagamos de cuenta, lo que más recuerdo yo ahorita, lo último que vi era que yo venga y le comience a explicar a alguien transformada de Laplace, que ya inclusive ya ni me recuerdo cómo se hace, a alguien que está en primero primaria que no sabe contar. O sea,
se me hace difícil a mí explicarle porque él no tiene ciertos conocimientos de ese tipo. Claramente, si yo tengo una persona que tal vez ya vio, tal vez va por matemáticas 5, puede ser que él ya sea un poquito más fácil porque ya tiene conceptos y contextos previos, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso es, ellos no han puesto en práctica la palabra y también se han olvidado de cosas, o lo mismo, ¿verdad? Olvidar y por lo tanto no pueden poner en práctica. Y por eso aquí menciona, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es decir, que ellos pasaron, ya llevaban 20 años en la iglesia y no hay modo que se le quedara la doctrina, no hay modo que practicaran lo que hacían, y ya llevan 20 años y alguien dirá, y es que no paso, como dicen coloquialmente, de sope a gavilán, en el sentido de que eh, ellos no predican, no enseñan, no manifiestan gloria a Dios, etcétera, pero es porque ellos mismos no se han sido olvidadizos y también no han buscado poner en práctica la palabra. Por eso aquí dice después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Algo similar a veces lo que pasa cuando uno va a la universidad o a cierto curso. Hazme cuenta que alguien pase repitiendo primaria como 5 veces, ¿verdad? Como alguien dirá, pero ¿cómo va a ser posible que alguien repita primaria 5 veces? Porque no lo ha aprendido, por lo tanto no ha podido avanzar a segundo primaria. Ok, vemos aquí el versículo, el siguiente, 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y luego menciona aquí el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, entonces aquí hay una palabra clave, por el uso, es decir, que han practicado lo que se les ha enseñado, tienen los sentidos ejercitados, es decir, por poner en práctica la palabra, se han ejercitado en los sentidos espirituales y han podido discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, esto es lo importante de acá, en el sentido de poner en práctica lo que la palabra nos enseña y no solo el puro conocimiento de las cosas. Eso nos va a dar un ejercicio. Es como en el caso que, hagamos de cuenta, nosotros nos enseñen a correr, porque creo que también para correr hay malas formas de correr y buenas formas de correr, en respiración, etcétera. Entonces, claramente a mí me pueden enseñar, pero si yo no salgo a correr, yo no voy a poder saber qué es, ¿verdad? Y obviamente en mi caso particular, por ejemplo, yo me la paso sentado, las tiemblas, salgo a correr un poquito, las tiemblas me van a temblar y el aire no lo voy a tener. Pero si yo vengo y digo, bueno, voy a poner en práctica lo que me enseñan acerca de correr, yo salgo a correr todos los días, etcétera, ya mis pies van a estar fortalecidos, ya mi respiración va a tener también un fortalecimiento y ahora pues al principio tal vez, hagamos de cuenta, corría medio kilómetro, ahora tal vez ya corro 3, porque me estoy ejercitando, lo estoy poniendo en práctica. Y también ya entiendo en la realidad cómo son las cosas. Me explico, es decir, por ejemplo, qué pasa cuando yo salgo a correr en la mañana, qué tanta diferencia hay cuando salgo a correr en la noche o en la tarde, o inclusive si yo respiro de una manera o respiro de otra, o si yo, pues, qué pasa si yo corro por ejemplo, en la calle, a correr, por ejemplo, en un parque, van a haber cambios y tengo esa experiencia por el uso, por el ejercicio. Ok, entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que a veces nosotros conocemos mucho la palabra, pero hay una poca práctica. Ya en la práctica, cuando nosotros practicamos las cosas espirituales, nos damos cuenta de un sinfín de cosas, inclusive en la oración, ¿verdad? A veces nosotros hablamos mucho de oración, pero practicamos muy poco la oración. Y en la oración a veces tenemos experiencias que remarcan las cosas que hacemos. Inclusive nos podemos dar cuenta de que si estamos aplicando bien la oración, por los resultados. Es decir, que claramente la Biblia dice que si oramos de esta manera va a pasar esto, y si nosotros venimos, oramos y no pasa, algo estamos haciendo mal. Es decir, ya en la práctica nos estamos dando cuenta que estamos haciendo mal. Por eso cuando la Biblia dice, pedid y se os dará, la gente se va a practicarlo porque le conviene, ¿verdad? Entonces, Señor, dame una casa, dame un carro. Y después dicen, es que la oración no funciona. ¿Por qué? Porque lo están haciendo mal. En la práctica, practicaron mal. Entonces, obviamente, no les va a funcionar. Pero si alguien viene y dice, Señor, te pido para que perdones a mi hermano porque ha pecado, y viene Dios y los perdona, obviamente practicó conforme a lo que la palabra dice y le resultó. Entonces, en muchas enseñanzas nosotros no la estamos poniendo en práctica. Por consecuencia, nos estamos quedando estancados y estamos comenzando a formarnos como fariseos y por lo tanto estamos exigiéndole mucho a la gente, pero también no estamos nosotros poniendo nuestra parte. Y por lo tanto la misma iglesia no avanza porque ni nosotros ni el pueblo está poniendo en práctica porque nosotros no estamos poniendo el ejemplo. Entonces, que esto que estamos hablando, también vamos a mencionar ciertas soluciones, por así decirlo, generales, aunque ya claramente a la hora de leerlo estamos viéndolo,
pero vamos a enfatizar en ciertos puntos donde la Biblia también, no solo lo que muestra el apóstol Pablo, no solo lo que muestra Santiago, no solo lo que muestra el libro de Hebreos, sino que también en Deuteronomio 4.1 nos impulsa a hacerlo. Dice de la siguiente manera, Deuteronomio 4.1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y los viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Entonces Dios hace un énfasis otra vez en Deuteronomio, oye, ejecuta y vive. Pero aquí claramente alguien dirá, bueno, yo no sé cómo ponerlo en práctica. Dice, yo oí lo que el hermano dijo y claramente creo que lo entendí o se me olvidó. ¿Cómo le hago ahora para ponerlo en práctica? Porque, por ejemplo, alguien dirá, ya entendí que hay que escuchar y hay que practicar. Y ya entendí que no he estado practicando la palabra de una manera consciente y una manera dedicada, ¿verdad? Porque ya mencionamos de que a veces uno dice, no, es que yo ya lo hago. Es como orar, ¿verdad? Uno le pregunta a todo el mundo que si ora, y dicen, sí, yo oro. Y cuando ya uno dice, pero ¿cómo oras? Ah, yo oro solo 5 minutos al día. Entonces, y lo que hacen es pedir, ¿verdad? Entonces, ellos realmente bajo el contexto pleno de la palabra no están practicando la oración. Están pidiendo 5 minutos al día. Y lo otro punto es cuando uno le pregunta a ellos cuánto tiempo oran y la persona regularmente dicen, yo oro todo el día, 24/7 estoy conectado con Dios. Y uno mira que no se manifiesta en las 24 horas, porque como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Si ellos dicen que oran 24 horas, en teoría deberían manifestar una gran gloria de Dios, porque si Jesús oraba en la noche 12 horas y estas personas oran 24, me imagino que deben manifestar una gloria mucho mayor, ¿verdad? Pero no es de esa manera, porque ellos le llaman orar 24/7 al de repente están comiendo, ah, gracias a Dios por la comida. Ay, gracias a Dios porque me evitaste el tránsito. Eso no es orar del todo, ¿verdad? Eso es como que recordarse en ciertos momentos que existe un Dios y darle las gracias. Pero realmente no hay una conexión verdadera de estar 24/7. Porque obviamente estar conectado 24/7 a ese nivel, ahí también van a haber esas manifestaciones de gloria, que simple y sencillamente a las personas que lo han dicho, no se los he visto, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que también remarcar y no engañarnos a nosotros mismos. La oración existe, la lectura existe, pero también hay que saber aplicarla. En el caso de la lectura de la palabra pasa lo mismo. Cuando uno le pregunta mucho a las personas, cuando acerca de la lectura de la palabra, las personas siempre dan conceptos terrenales de la lectura de la palabra. Inclusive los consejos o las formas también son terrenales. Uno de ellos es el hecho de que cuando alguien habla de leer la Biblia, dice, la Biblia es como un libro que se lee de pasta a pasta. Entonces ustedes deben comenzar a leer desde Génesis. Ese para mí es un concepto humano. Otras personas dicen, hermanos, ustedes cuando tienen que leer, tienen que entender lo que están leyendo. Y eso también hasta cierto punto para mí es un concepto humano, porque así les enseñaron en la primaria o en la secundaria y explican muchas cosas. Entonces ellos, para mí, según lo que he visto, no están enseñando a leer, están enseñando a estudiar. Y están enseñando bajo conceptos que aprendieron en primaria, secundaria, etcétera, conocimiento humano, pero no lo que la Biblia enseña acerca de leer. Y por esa razón quiero resaltar ahorita, para entrar en el punto de la práctica o cómo resolver el punto que estamos viendo de la doctrina y la práctica, es el siguiente. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces aquí nos están enseñando la manera de cómo llevar a cabo lo que se nos está pidiendo, en este caso de la doctrina y la práctica, por los ambos puntos que hablamos acerca de la naturaleza, la enseñanza, porque doctrina es enseñanza, y también nos va a tocar que enseñar la doctrina en algún momento. Entonces, para mí este es, por así decirlo, el ciclo o el ecosistema de la práctica de la palabra, porque inclusive este versículo yo lo utilizo para mencionar acerca del ministerio de la palabra que se habla en Hechos capítulo 6, versículo 4. Porque aquí nos habla para mí de 4 cosas. Y las voy a resaltar, ¿verdad? Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Primero, la preparación del corazón. 2, inquirir la ley de Jehová. 3, cumplirla. Y 4, enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces nos está hablando de 4 cosas. Voy a mostrar aquí el pizarrón otra vez para que podamos verlo. Aquí voy a mejorar mi letra. Perdón a aquellos que mi letra está muy bonita. Pero está hablando de 4 cosas. Y yo creo que estas 4 cosas son indispensables para que nosotros podamos llevar a la práctica la palabra de una manera verdadera. Entonces lo vamos a apuntar acá.
Y menciono esto por varias razones, ¿verdad? Uno, habla de la preparación del corazón, pero también lo vamos a hablar de una generalidad. Entonces, habla de preparar primero el corazón para comenzar a practicar. Esto es bastante importante porque a veces nosotros solo decimos, sí, quiero comenzar a predicar a practicar la palabra, pero no nos preparamos para ello. Hagamos de cuenta lo siguiente. Venimos nosotros y queremos ahora aprender de oración. Entonces, primero tenemos que ir a orar al Señor. Señor, ayúdame, porque yo quiero comenzar a poner en práctica la palabra. Entonces, ahí yo estoy preparando mi corazón para ello. Estoy comenzando a decir, bueno, me va a tocar que entender que la oración puede ser que necesito comprar un diccionario, puede ser que necesite agarrar la Biblia y ver qué pasajes, investigar un poco. Entonces, me voy a comenzar a preparar inclusive el tiempo, porque hay personas que cuando uno habla acerca de ellos, dicen, no es que no tengo tiempo. Y sí hay formas de preparar el tiempo también, ¿verdad? Por eso también he aconsejado ciertas cositas con ello, de que, por ejemplo, hagamos de cuenta, sábado y domingo regularmente tenemos más tiempo, pero lo que podemos hacer es, hagamos de cuenta, sacar un listado, inclusive lo podemos buscar en internet, de palabras que hablan de oración o versículos que hablan de oración, que tampoco nos lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y agarramos toda la semana para leer esos versículos. El día sábado o domingo que yo me siento a ya estudiar, que ya puedo agarrar 2 horas, por ejemplo, y ya las aparto, entonces yo ya preparé el camino a través de leer diferentes versículos de oración o ciertos libros de la Biblia de oración. Entonces ya el día domingo o día sábado yo me siento en esas 2 horas como que ya más dedicado a hacerlo. Pero previamente ya preparé el terreno al hecho de que, bueno, el día domingo me voy a centrar en estudiar, ya tengo leído estas cosas para dar un avance, entonces yo ya me siento con algo que ya llevé el camino para lograrlo. Entonces, y también en el corazón decir, Señor, ayúdame porque necesito aprender tu palabra. Entonces vemos que hay una preparación para poder llevar a la práctica. Y por eso dice, y Esdras dispuso o preparó su corazón para estudiar o inquirir. La palabra que usan acá es inquirir, que inquirir habla a través de aprender, a través de preguntas o a través de indagar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, pero yo le llamo, en este punto le llamo yo aprendizaje. Yo le llamo aprendizaje porque el inquirir encierra esa categoría de aprender. Entonces, en el aprendizaje claramente yo puedo usar preguntas, puedo utilizar la meditación, la lectura, el escudriñar, el oír, el guardar. Puedo utilizar varias cosas que me pueden llevar a mí a aprender lo que quiero, llevar a la práctica. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque obviamente nosotros venimos de un contexto en el mundo. Independientemente en la oración, independientemente en la lectura o en el estudio, tenemos conceptos humanos. Por ejemplo, cuando uno entra en la universidad, le enseñan a uno técnicas de investigación. Entonces uno quiere agarrar esas técnicas de investigación y aplicarlas a la Biblia, ¿verdad? O a veces uno dice, bueno, yo quiero saber cómo estudiar la Biblia, me voy a meter a estudiar teología para que me enseñen cómo estudiar la Biblia y me enseñen los pasos y las técnicas y todo. Otras personas dicen, no, es que esa es teología del hombre, teología del mundo, y etcétera. Entonces voy a ver cómo era la teología de los rabinos del antiguo tiempo, y entonces se ponen a estudiar ellos. Entonces, para mí, están cayendo en el mismo error que el mundo, ¿verdad? Más bien deberíamos ir a revisar a la palabra, en este caso, cómo, si queremos hablar así, por ejemplo, acerca de leer, qué dice la Biblia acerca de la lectura para yo aprender a saber cómo leer. Entonces ya viendo, basado en la preparación, hagamos de cuenta este caso que uno en la preparación encuentre una página que tenga palabras en griego, en hebreo, diccionarios, etcétera. Es parte de mi preparación para que cuando yo me siente a aprender, yo ya tenga, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de leer? En el griego la palabra leer significa aprender de nuevo. En el hebreo la palabra, no me acuerdo la palabra en el hebreo, pero una de las formas que se ha traducido la palabra leer habla acerca de convocar. Ok, entonces yo entiendo que la Biblia habla de que leer significa convocar y también leer significa aprender de nuevo. ¿Qué me está diciendo esto? Me está hablando de espíritu y me está hablando de entendimiento. Lo mismo que hemos estado hablando a veces en el principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? De que cuando yo me siento a leer, estoy convocando a Dios. Estoy entrando en una comunión con el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Porque Él me guiará toda verdad. ¿A través de qué? La palabra. Entonces estoy, por así decirlo, convocando a Dios en mi lectura. Estoy convocando al Espíritu de verdad para yo entrarme en comunión con Él. Y por otro lado, sé que a la hora de leer, por mi entendimiento alma, voy a formar un nuevo entendimiento, porque es lo que me dice la palabra en el griego de lectura.
Estoy poniendo ejemplos, hay mucho más que hablar de la lectura, porque uno cuando se pone, esto fue una de las cosas que yo hice. Explico esto porque es algo que yo he hecho con la parte de la lectura y por eso uno logra entender muchas cosas cuando pasan en la lectura. Inclusive porque es que uno no logra entender, porque es que si uno logra entender, basado en lo que habla Apocalipsis, porque dice de que aquellos que son que el único digno de abrir y desatar los sellos era aquel que era digno, que era Jesucristo. Entonces él desata, él podía ver y desatar los sellos. Es decir, que hay cosas que Dios no nos deja ver en la Biblia porque no somos dignos de eso. Por eso dice la palabra, no deis la perla a los cerdos, no sea que se volteen y los despedacen. ¿Qué quiere decir? De que hay revelaciones que por nuestro pecado, por nuestra inconsciencia, etcétera, aunque lo leamos un montón de veces, no lo vamos a entender porque no lo podemos ver. Puede estar sellado por nosotros. Y no solo lo dice ahí, lo dice el libro de Isaías. No estoy explicando ahorita lo que es la lectura, estoy poniendo un ejemplo de que cuando uno comienza a buscar en la Biblia acerca de cómo leer la Biblia, nos va a explicar muchas cosas, porque estoy inquiriendo, estoy aprendiendo para luego comenzar a saber cómo hacerlo. Entonces en el punto 3 entra lo que en este caso unas Biblias dicen cumplir, pero en otras también hablan acerca de practicar. Entonces, cuando yo ya lo sé, es decir, yo ya aprendí que leer es convocar, yo ya aprendí que leer es aprender de nuevo, yo voy a leer la Biblia y en la práctica me estoy dando cuenta de lo que está pasando, me estoy dando cuenta de los resultados, me estoy dando cuenta que si la Biblia habla de convocar y que yo estoy convocando la presencia de Dios, no solo cuando yo oro, es decir, tanto cuando yo oro, cuando yo leo, estoy convocando la presencia de Dios, tal vez en una diferente manifestación. Y obviamente cuando yo comienzo a leer la Biblia, y en mi caso que ha pasado que uno lee 2, 3 horas la Biblia diario, uno comienza a sentir la presencia de Dios solo a causa de estar leyendo la Biblia. Eso sin mencionar cuando uno lee un libro de Proverbios, uno lee el libro de los profetas, y cómo a través de leer Proverbios hay ciertas manifestaciones en mi vida, cómo al leer el libro de profetas hay ciertas manifestaciones en mi vida. Por eso que hay personas cuando leen el libro de Apocalipsis de repente comienzan a tener sueños, visiones de acontecimientos futuros, porque hay personas que les han pasado, testifican de ello. Pero cuando leen Proverbios, una persona mencionó acerca de ello que una persona se enfocó en leer el libro de Proverbios, comenzó a mejorar en sus estudios, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una manifestación espiritual, pero también él, bajo el entendimiento y la formación, le da algo para que él pueda capacitarse también en ese término, basado en lo que hemos estado viendo. Entonces, cuando yo cumplo, cuando yo practico, me doy cuenta de cosas. Inclusive, tal vez yo pasé por alto un versículo, pero ya en la práctica me doy cuenta de cosas. Y cuando yo vuelvo a leer ese versículo, ahora cobra vida, porque bueno, esto no lo había visto de esta manera. Cuando lo comencé a poner en práctica, me di cuenta que pasa esto y pasa esto. Por lo tanto, debería ponerle más atención a esto. Y por eso nos ayuda a nosotros a saber cómo explicarle a otras personas los sucesos. Y cuando hablamos de, ahorita estaba mencionando convocar, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que cuando uno lee, hay personas que nomás leyendo la Biblia bostezan, o nomás leyendo la Biblia les da sueño. Y alguien dice a veces es el enemigo. No necesariamente, porque si leemos Daniel capítulo 10, se muestra de que cuando hubo una entidad espiritual que llega con Daniel, dice que por sus palabras, cuando esta entidad espiritual dio las palabras, y fueron palabras espirituales, Daniel entró en un sueño y cae por el cansancio, por el poder de sus palabras. Entonces, después lo tocan y luego él recobra fuerzas. ¿Qué significa eso? Porque la visitación de esa presencia provoca en él algo en su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que cuando uno lee la palabra, se conecta a la manifestación espiritual, en este caso el espíritu de la verdad, el espíritu de la palabra, y por el poder de la palabra, a veces nuestro cuerpo se resiente, porque tenemos pecados, contaminaciones, etcétera, y afecta a nuestro cuerpo, y por lo tanto nuestro cuerpo hace un bostezo, o de repente como que en cabeza le da sueño, y puede ser que está al mediodía, no necesariamente en la noche. Entonces vemos que la palabra claramente respalda y nos enseña a la hora de practicar, y la misma palabra nos revela lo que está pasando. Entonces uno lo practica, enseña. Por eso que cuando uno ya habla con otras personas, ya no habla teoría, no está hablando así que la Biblia dice esto y lo otro, no. Claramente uno lo sabe y dice, sí, cuando estuviste leyendo pasó esto y esto y esto. Sí, ¿por qué? Porque uno lo experimentó, porque también la palabra dice. Y alguien dirá, o dice, mira, fíjate, cuando yo leo la Biblia me pasa esto y me pasa esto. Eso porque la Biblia dice tal y tal cosa. Y si tú haces esto va a pasar esto otro. Y uno ya sabe cómo dar soluciones porque en la práctica cambian las cosas.
Una de las cosas que pasaban con esta parte, que yo conocí a una persona que 5 minutos y se quedaba dormido, a veces hasta 2 minutos y quedaba ahí en el sillón, quedaba doblado. Yo le dije, mira, hagamos algo. Anda a dormir una media hora, luego de dormir te sientas y lees. Entonces la persona ya después de eso leía media hora, ya no los 5 minutos, sino que ya media hora, porque necesitaba una fortaleza en su cuerpo por el poder de las palabras que iba a recibir, como lo menciona en el Daniel capítulo 10. Entonces, y por último, obviamente el 4, que es enseñar. Entonces, en el enseñar, ¿qué pasa? En el enseñar, obviamente, como él ya entendió, se preparó su corazón, aparte de otras cosas, él hace un inquirir, investigación, un aprendizaje para poder decir, bueno, voy a comenzar a leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de leer la Biblia? Y también cumplir y practicar, de llevar a cabo lo que hace. Obviamente también, pues, alguien podría de una vez irse a la práctica y también, por lo tanto, llevar un aprendizaje, aprender, y bueno, la Biblia dice esto, me pasó esto, ¿verdad? Pero, por último, enseñar. ¿Qué está pasando actualmente? Basado en lo que hemos estado leyendo, las personas lo que hacen es querer aplicar el punto 4, perdón, es agarrar, por así decirlo, del 2, enviar, llegar directamente al 4. Es decir, quieren aprender para saber qué predicar el día domingo o el día sábado, para manifestar el 4. Entonces significa que el 1 y a veces el 3 no lo están haciendo. Solo están haciendo el punto 2 y 4. Y por eso hay deficiencias a la hora de nosotros enseñar o predicar o que el pueblo crezca y etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos esto que dice Esdras, preparar nuestro corazón, preparar nuestro lugar, preparar nuestro tiempo, etcétera, para poder aprender, inquirir. Por lo menos en mi caso, yo hablo de 5 cosas, ¿verdad? Que es el leer. Para mí, aprendizaje es leer, escuchar, escudriñar, guardar y creo que sería meditar, que ahorita lo vamos a ver también. Entonces son 4 cosas. Preparamos el corazón, eso involucra oración, involucra varias cosas. 2, entramos en el aprendizaje a través de la palabra. 3, buscamos el ponerlo en práctica, es decir, lo que aprendemos para saber cómo aprenderlo, no en el sentido de agarrar conocimiento y escupir el conocimiento como venga, sino, bueno, aprendí esto, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo debería hacer, verdad? 4, enseñar. Entonces, con esto ya podemos nosotros después enseñar. Por eso que en una de las cosas que yo menciono acerca de la lectura de la palabra es de que la Biblia nos enseña que todos los días debemos leer la Biblia. No por una cuestión de solo, como hablan en el mundo, de tener disciplina, porque eso habla el mundo, a veces de tener disciplina. Pero realmente no del todo, sino que la Biblia menciona que nosotros hemos sido llamados a un linaje escogido, una nación santa. Somos un real sacerdocio. Y somos, cuando habla de linaje, claramente estamos hablando que somos reyes y sacerdotes. Pero en Deuteronomio capítulo 17, en el final de sus capítulos, habla de que el rey, cuando hubiera un rey, tiene que copiar del sacerdote y leer todos los días para que tenga temor de Jehová y en su corazón no se ensalce sobre sus hermanos. ¿Qué significa? De que basado en este punto del 12 el aprendizaje, me dice a mí que yo debo leer todos los días la palabra para poder aprender el temor de Jehová y que mi corazón no se ensalce sobre mis hermanos. Por lo tanto, que es el punto 2, me lleva al 3, que significa dedicar todos los días a leer la palabra, todos los días a estar al pendiente de la palabra. Y me doy cuenta de los resultados, me doy cuenta que eso me está produciendo humildad, me está dando cuenta que realmente me está dando un temor de Jehová. Y por lo tanto, cuando yo me siente a enseñar a alguien y decirle, mira, si tú quieres humildad, debes leer la palabra todos los días para aprender el temor de Jehová y que tu corazón se establezca en la misma ley. Ok, ya vamos a terminar acá. Vamos a avanzar aquí a Josué 1:8, que también es parte del aprendizaje y parte de lo que Dios nos enseña de cómo poner en práctica la palabra. Dice el versículo Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este caso estamos tomando el ejemplo de lo que hemos estado hablando, que hay una consecuencia de poner en práctica algo. Y en este punto también nos están dando la clave de cómo poner en práctica las cosas. Porque si nosotros queremos esto, prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien, hay cosas previas a realizar para que eso suceda.
Por consecuencia, ¿qué dice? El primer punto, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. ¿Qué significa? Que día a día lo tengo que tener en mi mente y en mi corazón. Lo que venimos hablando de Deuteronomio 17. Pero ¿qué pasa? En Deuteronomio 17 me dice que yo tengo que leer todos los días. Eso significa que está bien porque mi boca y mi corazón están en la ley de Jehová. Segundo, dice que para qué, luego dice que hay que meditar de día y de noche sobre la palabra que yo tengo. Es decir, yo leo la Biblia el día de hoy, agarro 5 o 10 minutos, qué sé yo, pero eso me sirve para meditarlo de día y de noche. ¿Cuál es la idea de meditar o para qué es el ejercicio de meditar? Para poder guardar y hacer las cosas que Dios me necesita que yo haga. Entonces el ejercicio de meditar, es decir, que la lectura me lleva a conocer algo, a aprender algo nuevo, pero el meditar me ayuda a saber cómo poder aplicar lo que me ha sido enseñado. Entonces yo leo en la Biblia que dice no matarás, o no hurtarás, o no blasfemarás, pero yo comienzo a meditar, bueno, entonces ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué otros versículos me pueden ayudar para saber cómo no hacerlo y llegar a una conclusión profunda y fuerte y cimentada en la verdad para luego yo ponerlo en práctica? Y por lo tanto y harás prosperar tu camino. Un ejemplo que yo he tenido siempre es este de Josué 1:8. Digo, ¿por qué la Biblia dice que nunca se aparte mi boca del libro de la ley? Es decir, que yo esté recitando versículos día a día, porque es una pregunta para meditar. Es decir, cuando yo comencé a ver cómo aplicar este versículo de Josué 1:8, me ponía a pensar, bueno, si ahí dice que nunca se debe apartar de mi boca el libro de la ley, ¿qué quiere decir? Que yo diga versículos a cada rato, de que si me pregunta mi jefe cómo está, yo le diga, la Biblia dice en Salmo 118:24, ese es el día que he dicho Jehová, me gozaré y me alegraré en él, por lo tanto yo estoy alegre hoy. ¿Eso significa de que mi jefe me pregunte y yo le responda con un versículo? ¿Significa que si yo estoy en una reunión yo comienzo a citar versículos de la Biblia? Porque ahí dice nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Entonces yo tengo que ver cómo pongo en práctica ese versículo. Entonces, bajo el entendimiento de eso, cuando uno se pone a meditar y se da cuenta que obviamente en una reunión no puede andar uno diciendo versículos de la Biblia, ¿verdad? En el sentido de que si me dicen buenos días, yo claramente le tengo que decir buenos días. Si yo estoy en una reunión y me pregunta, mira, Juan José, ¿cómo vamos a hacer esto para el despliegue que se va a realizar el día miércoles, el día jueves? Entonces, yo no le voy a decir, mire, la Biblia dice que hay que hacer las cosas perfecto porque Jehová es perfecto. Y no me voy a poner a decir eso, yo le tengo que decir, mire, a las 8 de la noche yo voy a comenzar con el despliegue y por lo tanto a esa hora se va a realizar. Yo voy a hacer el proceso que voy a hacer es y va a estar listo a las 10 de la noche. Entonces, obviamente estoy hablando algo que en teoría no está en la ley de Jehová porque no, la palabra despliegue no aparece. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lo llevo a cabo? Entonces por eso tengo que usar mi mente, meditar profundamente y lo que me da a entender a mí, por ejemplo, en la palabra, que lo que dijo Jesús cuando hablamos la semana pasada, dijo que lo importante de la ley o lo esencial de la ley es la misericordia, la justicia y la fe. Por lo cual, cuando yo hable, tengo que hablar en misericordia, en justicia y en fe. Entonces, ¿qué es justo? Es justo que yo cumpla con mi palabra. Si yo digo que a las 8 de la noche voy a comenzar con el despliegue, yo tengo que buscar comenzar a las 8 de la noche. Estoy ejerciendo una justicia. También si yo digo que el orden que yo estoy estableciendo, que lo voy a terminar a las 10, yo tengo que procurar terminarlo a las 10, porque es justo que yo cumpla con mi palabra. Entonces uno puede comenzar a hablar de ese tipo de cosas. Inclusive, por ejemplo, cuando yo vengo y saludo a alguien, yo le puedo saludar con amor. Decir, no lo voy a saludar por costumbre. ¿Qué tal? Mira, buenos días. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Y ahí me vaya. Yo tengo que dar el tiempo para decirle a ellos, mira, si él me dice, mira, hola, ¿cómo está? Buenos días. Yo le digo, tengo que decir, buenos días. Pero ese buenos días lo tengo que decir con amor, porque es parte de la esencia de la misericordia, la justicia y el juicio. Entonces, vemos de que ciertamente en mi boca está la palabra de Dios, porque la esencia de la palabra es misericordia, justicia y juicio. Entonces, yo estoy hablando día tras día, estoy predicando o estoy enseñando y estoy hablando con alguien sin mentiras, por ejemplo, sin murmuraciones, porque la ley de Jehová no es murmurar. La ley de Jehová es hablar con justicia, es hablar con amor. Por lo tanto, yo no voy a murmurar de mi compañero, yo no voy a murmurar de mi pareja, no voy a murmurar del ministerio de otra persona, porque eso no está en la ley de Jehová. Entonces, cuando dice nunca se apartará de tu boca esta ley, el libro de la ley, significa que yo hable conforme a lo que me enseña el libro de la ley. Hablar en amor, hablar en fe, hablar en justicia. Por lo tanto, no tengo que estar haciendo chistes tontos que a veces uno los hace. Entonces uno no habla en escarnecedor.
uno habla en fe, en justicia y en amor. Entonces ahí estoy viendo yo cómo aplicar lo que la palabra me enseña a través de meditar, hacer preguntas o el indagar o el inquirir. Y por último llegamos al Salmo 119.1. Claramente vimos una cuestión acerca de la prosperidad y el cumplimiento a través de la palabra. ¿A dónde me va a llevar? ¿Para qué? Para no engañarme, porque yo puedo decir que estoy cumpliendo con la palabra, pero no se está manifestando que todo me salga bien. Y también aquí está otra bienaventuranza, porque también hay que convencernos qué pasa si cumplimos la palabra. Y también aquí dice el Salmo 119.1, dice lo siguiente: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir? De que habla de bienaventurado o felices. Entonces, si alguien dirá, no estoy feliz, estoy triste, posiblemente no cumple con la ley de Jehová. Sería una de las características por lo cual habla de bienaventurado, dichoso, u otras manifestaciones de aquí, pero habla de los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y aunque lo puse aquí como una cuestión de que eso es un resultado de la bienaventuranza o la alegría o la dicha de haber cumplido con la palabra, pero también esto nosotros podíamos meditar este versículo. Es decir, yo estoy leyendo este versículo, yo puedo ver cómo ponerlo en práctica. Entonces aquí me dice, los que andan en la ley de Jehová son perfectos de camino. Entonces mi primera pregunta, ¿cómo puedo yo andar en la ley de Jehová? Para ser perfecto de camino y por lo tanto ser bienaventurado. Entonces aquí claramente uno puede comenzar a meditar y pensar cómo andar en la ley de Jehová. Y por lo tanto, andar en la ley de Jehová significa cumplir, la verdad, cumplir con todo lo que nos han dicho. Si yo estoy haciendo algo que está fuera de la palabra de Dios, entonces en ese caso yo estoy entrando en una injusticia. Hagamos de cuenta, vengo yo y me pongo qué sé yo, a ver televisión unas 5 horas. La pregunta sería, ¿está bien que yo me meta 5 horas a ver televisión? ¿O es mejor que yo me siente a leer la Biblia 5 horas? ¿Qué es más justo? Porque hablamos de que la justicia es parte de la ley. Es más justo sería leer la palabra. Si alguien quiere agarrar 1 hora para ver televisión por distraerse, está bien, pero no es la idea de agarrar 4 horas la televisión y agarrar 1 hora la palabra. Eso sería injusto. Lo justo tal vez sería que alguien agarrara 4 horas y que tal vez agarre 1 hora para distraerse con la televisión. Entonces ya vemos de que hay una mayor justicia, hay una mayor inclinación o balanza del lado de Jehová. Entonces él está en la ley de Jehová. Entonces, basado en esto, nos ayuda a ser rectos o perfectos de camino y por lo tanto eso nos traerá una alegría y un gozo basado en las bienaventuranzas. Pero lo que quiero resaltar es de que la Biblia nos enseña de que si nosotros buscamos este cumplimiento o práctica de la palabra, vamos a tener una manifestación de bienaventuranza y Dios nos va a decir, tú eres perfecto en camino. ¿Por qué? Porque andas en mi ley, practicas mi palabra, cada día te esfuerzas por andar en ella. Y por eso yo le mencionaba a ciertas personas, y con esto concluyo, de cómo comenzar a aplicar la palabra diariamente en nosotros. Por ejemplo, algo tan sencillo. Cuando yo me levanto, ¿qué hago? Me levanto a veces ansioso, preocupado, que tengo que ir a trabajar. Uno a veces medio hace como que hora. Entonces ya mi día, en todo mi día, inclusive hasta que me cuesto, ya me levanto con preocupado qué voy a comer mañana, etcétera. Entonces vemos de que en todo ese día yo no estuve en Jehová. Yo estuve en preocupaciones, en ansiedades. Jehová no es preocupación, Jehová no es ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me levanto, abro mis ojos, yo tendría que desde ese momento poner mi disposición a Dios para comenzar mi pie caminando en Jehová en mi día. Por lo tanto, en lugar de agarrar el teléfono para ver el WhatsApp o el Instagram o alguna otra cosa, yo tendría que venir, agarro mi teléfono, si así es, y leo un versículo de la Biblia. Si yo me levanto, no me tengo, aunque vaya tarde al trabajo, yo vengo y no me va a preocupar. Es necesario que me arrodille y yo me ponga a orar. Entonces yo estoy en Jehová. Es cierto que las cosas tal vez no se fueron adquiridas como era necesario, pero lo hice. Y así voy caminando y metiendo cada cosa que yo hago en la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, si yo como, el que come para Dios come, el que no come para Dios no come. Entonces yo estoy comiendo, desayunando, digo, este desayuno lo estoy comiendo para Dios, porque me da la fuerza para hacer su voluntad el día de hoy. Si yo voy caminando en la calle al trabajo, la Biblia dice, porque por Él vivimos y somos y nos movemos. Entonces, cada cosa que yo hago en mi día a día está en la palabra de Dios, no una manera inconsciente, una manera consciente. Menciono esto porque es algo que yo comencé a hacer en su momento. Cada cosa que yo miraba, bueno, ¿y por qué camino yo a la tienda? ¿O por qué voy al bus? ¿Qué versículo de la Biblia me puede ayudar para respaldarme en lo que estoy haciendo?
Y por eso vino ese versículo, porque yo le pregunté a Dios, mira, Señor, ¿cómo lo hago? Y si voy a la tienda, ¿en qué momento estoy cumpliendo la palabra? Si voy a la tienda. Y el versículo que me dio fue ese, porque por Él somos y vivimos y nos movemos. Entonces yo decía, bueno, voy a la tienda, pero si voy a la tienda es porque yo vivo, soy y me muevo en Dios. Entonces yo estoy caminando en la palabra de Dios mientras voy a la tienda, aunque tal vez solo voy a comprar unos chicles o algo por el estilo. Entonces, cada cosa, en mi caso, pues la comencé a colocar en versículos de la Biblia para que todo lo que yo hacía estuviera en la palabra. ¿Para qué? Para meter este Salmo 119. Los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados son y son perfectos de camino. Hablo esto para nosotros comenzar a ser más diligentes, más precisos en el hecho del cumplimiento de la palabra. No de una manera inconsciente, supuesta, o en este caso olvidadizo y demás. Por eso también mencioné Esdras 7:10, que a mí me ha ayudado bastante con el hecho de que a veces cuando yo quiero aprender algo no me voy directamente a aprenderlo, sino lo que hago primero es orar, decirle al Señor que me ayude, preparar un tiempo, etcétera, para poder llevarlo a la práctica. Entonces, con eso vamos a concluir. Vamos a orar para finalizar pidiéndole al Señor Jesús que nos ayude para ser, primero, que no se nos olvide la palabra, por supuesto, para que eso nos ayude también a practicarla, pero también a disponer nuestro corazón al aprendizaje para poder luego llegar al cumplimiento o a la práctica. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, venimos hoy delante de ti porque queremos dejar de ser oidores olvidadizos y queremos comenzar a ser personas hacedores de la palabra. Ayúdanos, enséñanos, porque sabemos que cada quien es diferente, Padre, a darnos estrategias o herramientas o sabiduría para que no se nos olvide el mensaje del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, jueves o viernes, o cuando leamos la palabra, para que podamos asimismo absorberla, meditarla y poder llevarla a la práctica, para que tú seas glorificado, ensalzado y honrado. Te agradecemos por todo, amado pastor, y ayúdanos, por favor, en caminar en tu buena obra, ser hacedores de la palabra, no de una manera inconsciente, sino ser consciente de ello, y también no tomar supuestos de que yo creo que es así, sino que efectivamente el que diga yo, la palabra dice que así hay que hacerlo, ¿verdad, Padre? Ayúdanos, por favor, porque tu palabra dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos y que los escribas. Por lo tanto, ellos tenían una certeza de palabra, pero no cumplida. Yo tendría que tener una certeza de palabra, pero cumpliéndola. Y que por eso será mi justicia mayor que la de ellos. Así que por favor, Jesús, ayúdanos a poder cumplir la palabra, ser hacedores de la palabra, delante de ti primeramente, y vas a también dar testimonio y también saber cómo ayudar a otros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Por favor, amado Padre, ayúdanos y sujétanos a la verdad. Y entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. También pues vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu obra, por tu bondad, por tu fidelidad. Entregamos hoy este tiempo. Te pedimos hoy que nos perdones nuestros pecados, que nos ayudes a arrepentirnos de ellos cada día y caminar en tu palabra. Reconocemos hoy que tú eres Dios, que tú has dado a tu Hijo en salvación, que Él murió por nosotros en la cruz con derramamiento de sangre, porque es la sangre del pacto que ha perdonado nuestros pecados. También hoy en el nombre de Jesús, Padre eterno, entregamos nuestro corazón, declaramos de que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos. Esperamos su venida y creemos en Él. Ayúdanos para estar preparados, también ayúdanos a poder ser bautizados en agua, que tú nos bautices en Espíritu Santo y también que podamos participar de la Santa Cena. En el nombre de tu Hijo bendito Jesús, amén.